Un hombre anciano de mirada firme observa desde lo alto de su fábrica cómo millones de autos atraviesan carreteras que antes no existían. Su apellido ya no es solo un nombre, sino una promesa. Ford. Pero ¿cómo fue posible que un niño nacido en una granja perdida de Michigan en 1863 llegara a cambiar el mundo entero? Esta es la historia de cómo la visión de un niño que amaba las máquinas se convirtió en un movimiento imparable que transformó la manera en la que vivimos. Henry Ford nació en Greenfield Township, un rincón agrícola de Michigan. Era 1863 y Estados Unidos aún ardía en la guerra civil. Mientras otros niños jugaban con herramientas de madera, Henry prefería desmontar relojes viejos y juguetes mecánicos. El silencio del campo se mezclaba con el zumbido metálico de su curiosidad. Desde entonces, algo lo separaba de los demás. No soñaba con cultivar la tierra, soñaba con domar las máquinas. La revolución industrial ya estaba cambiando el mundo. En las grandes ciudades, las fábricas multiplicaban su poder, mientras el humo teñía los cielos de gris. Henry escuchaba historias de locomotoras, de vapor y motores que movían barcos enteros. Aunque vivía lejos de esa modernidad, cada relato era gasolina para su mente. Él sabía que el futuro no estaría en la tierra de cultivo, sino en el rugido de las máquinas. Con apenas 12 años, Henry comenzó a reparar relojes para vecinos. No lo hacía por dinero, sino por curiosidad. Cada engranaje, cada resorte, cada movimiento era para él una ventana hacia un mundo oculto. Si podía desarmar el tiempo y volver a armarlo, ¿qué no podría construir en el futuro? Ese pequeño taller improvisado se convirtió en su primer laboratorio de sueños. Una tarde, Henry vio por primera vez una máquina de vapor en funcionamiento. El sonido de la caldera, el movimiento de los pistones, la fuerza bruta del hierro domando al fuego. Fue como si el mundo se abriera frente a sus ojos. Desde ese día, el niño de la granja entendió que su destino no era seguir el arado, sino desafiar a la naturaleza con el ingenio humano. Henry asistió a la escuela rural como todos los niños de su época, pero las matemáticas y la lectura no eran suficientes para él. Aprendía más desmontando herramientas en la granja que escuchando lecciones en un pupitre. Cada fracaso en un experimento lo hacía más terco. No le importaba ensuciarse las manos ni perder horas en el intento. Lo importante era entender cómo funcionaban las cosas. Su padre deseaba que Henry siguiera el legado familiar en la agricultura, pero él se negaba. Cada vez que debía trabajar en el campo, su mente escapaba a otro lugar, un taller lleno de motores y engranajes. Esa rebeldía lo aislaba, pero también lo definía. Estaba dispuesto a decepcionar a su padre con tal de no traicionar su propio destino. El fin del siglo XIX se acercaba, y Estados Unidos comenzaba a transformarse en una potencia industrial. Nuevas ideas surgían en todas partes, desde la electricidad hasta el telégrafo. Henry sabía que debía escapar de la granja si quería ser parte de esa revolución. No podía quedarse en el pasado cuando el futuro rugía con motores en cada esquina de las ciudades. Con 16 años, Henry dejó atrás la granja para buscar trabajo en Detroit. Era el inicio de una aventura que lo llevaría a ser aprendiz de mecánico. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de encender un motor que no solo movería autos, sino que también movería al mundo entero. Lo que comenzó con un reloj roto en una granja estaba a punto de convertirse en una revolución industrial. Henry Ford entraba en la ciudad con un sueño en la mente: construir la máquina que pondría al mundo en movimiento. ¿Pero podría un joven sin dinero ni contactos enfrentar a un sistema dominado por gigantes? Detroit, finales del siglo XIX. Una ciudad que hervía con el rugido de fábricas, con el humo cubriendo el cielo y el sonido metálico de martillos que no descansaban. Para Henry, dejar la granja significó entrar en un nuevo mundo. Calles pavimentadas, tranvías eléctricos y hombres vestidos con trajes que respiraban progreso. Ese contraste entre la calma del campo y la energía de la ciudad lo marcó para siempre. Detroit no era solo un destino, era la chispa de su transformación. Henry consiguió trabajo como aprendiz de maquinista. El ruido de los martillos, el calor de los hornos y el olor a hierro caliente lo envolvieron. Allí aprendió el lenguaje de las máquinas, observando cada engranaje y cada motor. Aunque su salario era bajo, para él aquello era un tesoro: acceso al conocimiento real,
al funcionamiento del corazón mecánico que movería al mundo. Durante el día trabajaba, pero de noche Henry se encerraba en su propio pequeño espacio para estudiar motores. Con lámparas de queroseno, tomaba notas y dibujaba diseños que parecían imposibles para un joven de su edad. Sus manos se llenaban de grasa, sus ojos de cansancio, pero su mente brillaba más que nunca. No buscaba simplemente un empleo, buscaba un propósito. En 1891, Henry fue contratado en la Edison Illuminating Company como ingeniero. Allí conoció la electricidad, la fuerza invisible que iluminaba las ciudades. Para él, trabajar en la empresa de Thomas Edison no era un empleo cualquiera, era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Entre generadores y transformadores, comenzó a pensar que la energía y los motores podían cambiar la vida de millones. Henry no se conformaba con mantener el sistema eléctrico funcionando. Su verdadera pasión era construir un vehículo autónomo, un carruaje sin caballos. En su tiempo libre, experimentaba con motores de combustión interna, importados desde Alemania. Eran ruidosos, poco confiables y costosos, pero en esas explosiones de gasolina, él veía el futuro. En 1896, después de años de trabajo, Henry construyó su primer vehículo, el cuadriciclo. Era un carro ligero con 4 bicicletas unidas y un motor rudimentario. La primera vez que arrancó, el sonido fue como un rugido de victoria. No era elegante ni veloz, pero era el nacimiento de una idea que revolucionaría el mundo. Muchos lo miraban con desconfianza. Algunos se reían de aquel invento extraño, asegurando que los caballos siempre serían superiores. Pero Henry no buscaba aprobación inmediata. Sabía que toda gran revolución comienza con la burla de quienes no pueden imaginar el futuro. Cada crítica era gasolina que lo impulsaba aún más. Para Henry, el cuadriciclo era más que un prototipo. Era una promesa. No quería construir un auto para ricos coleccionistas, sino un vehículo que millones pudieran conducir. La idea de un automóvil para todos había nacido, aunque todavía parecía imposible. Ese sueño lo impulsaría hacia desafíos aún más grandes, que apenas comenzaban. Había creado su primera máquina, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Para transformar su visión en realidad, tendría que enfrentarse a fracasos, rechazos y crisis que casi lo destruyen. ¿Podría Henry Ford convertir su sueño en una empresa que desafiara al mundo? Detroit, a finales del siglo XIX, era una ciudad en plena transformación industrial. Sin embargo, entre las fábricas de vapor y los talleres de carruajes, aún predominaba la incredulidad. La mayoría veía el automóvil como un juguete costoso para ricos excéntricos, no como un medio de transporte para las masas. Henry Ford, con poco dinero y una visión implacable, debía enfrentar esa marea de dudas. Sus vecinos lo tachaban de soñador imposible. Sus antiguos socios lo consideraban un obstinado y muchos inversores lo evitaban como si fuera una apuesta perdida. Aún así, él se mantenía en pie, convencido de que el futuro estaba en las ruedas y en la gasolina. Henry intentó varias veces levantar compañías automotrices, pero todas fracasaron. La Detroit Automobile Company fue su primera gran prueba y también su primera caída. Los autos eran caros, pesados y poco fiables. Los inversionistas perdieron la fe rápidamente, dejándolo solo, humillado y endeudado. Cada fracaso parecía un golpe directo a su credibilidad, pero Ford los interpretaba como lecciones. En cada error veía una pista hacia la máquina perfecta, aquella que cambiaría la historia del transporte. A diferencia de otros inventores, Ford no buscaba lujo ni exclusividad. Su visión era radical: un automóvil sencillo, resistente y barato, capaz de llegar a manos de cualquier familia trabajadora. Mientras otros diseñaban máquinas ostentosas para millonarios, él pasaba noches enteras obsesionado con abaratar costos y perfeccionar motores pequeños. Sus bocetos, dibujados una y otra vez en papeles manchados de grasa, eran testamento de una fe casi irracional en su misión. En 1901, Ford se jugó todo en una sola apuesta: una carrera automovilística. Frente a multitudes escépticas y competidores experimentados, presentó su prototipo. La pista era peligrosa, llena de barro y humo. Muchos esperaban verlo fracasar una vez más. Pero contra todo pronóstico, Ford ganó. Ese triunfo lo catapultó como un innovador digno de atención. Los periódicos hablaron de él,
Los inversores volvieron a escucharlo y su nombre dejó de ser sinónimo de fracaso para convertirse en promesa. La victoria no solo le dio reconocimiento, también abrió la puerta a nuevos socios dispuestos a financiarlo. Con renovado ímpetu, Ford fundó la Henry Ford Company, aunque pronto surgirían conflictos internos que lo llevarían a abandonar incluso esa empresa. Era como si cada paso adelante lo obligara a enfrentar un obstáculo mayor. Pero él entendía algo que sus rivales no. La historia aún no había visto su creación definitiva. Estaba preparando el camino para un modelo que no solo sería un automóvil, sino un símbolo de una nueva era. El hombre que había sido llamado un soñador fracasado comenzaba a demostrar que podía desafiar al mundo entero. Pero lo que vendría después sería aún más grande. El nacimiento de un ícono que transformaría no solo la industria, sino también la vida cotidiana de millones. ¿Cómo logró Henry Ford pasar de fracasos y carreras improvisadas a construir el automóvil que cambiaría para siempre la historia del siglo XX? A inicios del siglo XX, Henry Ford ya había sufrido derrotas y desilusiones, pero en 1903 decidió comenzar de nuevo. Con apenas unos inversionistas que todavía confiaban en su visión, fundó la Ford Motor Company. El ambiente en Detroit era eléctrico, fábricas surgiendo por todos lados, inventores probando máquinas imposibles y el rugido del progreso llenando el aire. Ford sabía que esta era su última gran oportunidad y no pensaba desaprovecharla. El primer gran producto de la compañía fue el Modelo A, un auto sencillo, confiable y funcional. Aunque vendió lo suficiente para mantener viva la empresa, no era aún la revolución que Ford soñaba. El verdadero desafío era crear un vehículo accesible a cualquier obrero, algo que parecía imposible en un mercado dominado por autos caros y elitistas. Pero Henry seguía obsesionado con la idea de llevar las 4 ruedas a todas las familias del mundo. Mientras competidores se enfocaban en lujo, Ford transformó su taller en un verdadero laboratorio de innovación. Se obsesionó con cada detalle: motores más ligeros, piezas más resistentes y diseños cada vez más simples. Sus ingenieros lo veían caminar de un extremo al otro del taller, murmurando ideas, corrigiendo planos y pidiendo pruebas una y otra vez. La presión era inmensa, pero también lo era su convicción de que estaba construyendo algo mucho más grande que un automóvil. En 1908, después de años de pruebas y perfeccionamiento, vio la luz el automóvil que cambiaría la historia: el Model T. Un coche resistente, barato y fácil de mantener. Se podía conducir por caminos de tierra y resistía el maltrato del día a día. Su precio era mucho menor que el de cualquier competidor. El público, al fin, encontró un vehículo que no era un lujo inalcanzable, sino un compañero fiel para la vida diaria. El sueño de Ford comenzaba a materializarse. El Model T no solo vendió bien, explotó en popularidad. Cada mes, la demanda crecía de manera insaciable. Familias que nunca habían soñado con tener un automóvil ahora podían permitírselo. El país entero comenzó a moverse de otra manera. Escuelas, trabajos y ciudades se transformaron gracias a la movilidad que ofrecía aquel coche sencillo, pero revolucionario. Ford no había creado solo un auto, había encendido un motor social. El Model T marcaba el inicio de una revolución industrial y social. Pero había un problema. La demanda era tan grande que Ford debía reinventar la forma de producir autos para poder cumplirla. Lo que estaba por venir no solo transformaría su empresa, sino el concepto mismo de trabajo en el mundo. El éxito del Model T fue tan desbordante que pronto se convirtió en un problema. Cada día llegaban más pedidos de los que podían fabricar. La producción artesanal, con obreros montando autos uno por uno, no podía sostener la demanda. Los talleres se llenaban de autos a medio ensamblar y los trabajadores se agotaban en largas jornadas, intentando cumplir metas inalcanzables. Ford sabía que, si no encontraba una solución, la compañía corría el riesgo de colapsar bajo el peso de su propio éxito. Henry Ford buscaba ideas en todas partes. Un día visitó los mataderos de Chicago y observó cómo los animales eran procesados en cadena, moviéndose de estación en estación. Aquella visión lo impactó profundamente. Si la carne podía producirse en serie, ¿por qué no los automóviles? La inspiración era clara. Había que invertir el proceso. En lugar de que los obreros fueran hacia el auto debía moverse hacia los obreros.
En 1913, la fábrica de Highland Park en Detroit se convirtió en el laboratorio de un experimento que cambiaría el mundo. Allí, Ford y sus ingenieros instalaron la primera línea de montaje en movimiento para la producción de automóviles. Cada obrero se encargaba de una sola tarea repetitiva mientras el coche avanzaba por la cadena. El resultado fue inmediato y sorprendente. El tiempo de producción de un auto se redujo de más de 12 horas a poco más de 90 minutos. La revolución industrial había entrado en una nueva era. La línea de montaje no solo multiplicó la producción, también cambió la forma de trabajar. Obreros que antes debían conocer todo el proceso, ahora dominaban solo una parte. Algunos criticaban la monotonía del trabajo, pero Ford lo defendía como el camino hacia un objetivo mayor: poner un auto en cada hogar. El costo de producción bajó drásticamente y con él, el precio de venta del Model T. Cada vez más familias podían permitirse lo que antes era un lujo reservado a unos pocos. En 1914, Ford sorprendió al mundo con una decisión audaz. Duplicó el salario diario de sus trabajadores a $5, una cifra impensable en aquella época. Aunque muchos empresarios lo criticaron, argumentando que arruinaría la economía, Ford sabía exactamente lo que hacía. Con mejores sueldos, sus obreros podían vivir mejor, sentirse más leales y, además, convertirse en clientes de sus propios automóviles. Fue un movimiento brillante que redefinió las relaciones laborales en Estados Unidos y que lo convirtió en símbolo de modernidad y progreso. El hombre que había sido rechazado una y otra vez no solo había creado un auto revolucionario, sino un sistema de producción que transformaría el mundo entero. Pero con el éxito también llegarían nuevos enemigos, desafíos globales y crisis que pondrían a prueba no solo su empresa, sino a Henry Ford como líder. Apenas la línea de montaje comenzaba a transformar al mundo cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Europa se sumía en fuego y sangre y Estados Unidos observaba con cautela. Henry Ford, que se consideraba un pacifista, intentó intervenir enviando un barco de paz para promover el fin del conflicto. La iniciativa fue vista como ingenua y ridiculizada por la prensa. Sin embargo, revelaba una faceta distinta de su personalidad. Un hombre que no solo quería fabricar autos, sino también dejar huella en la historia. Mientras tanto, su empresa crecía como nunca. Ford Motor Company se convirtió en un gigante industrial, con miles de empleados y millones de autos en circulación. Pero ese éxito trajo tensiones internas. Henry, que había construido todo desde cero, se volvió controlador y desconfiado. Su carácter fuerte lo llevaba a tomar decisiones unilaterales, enfrentándose incluso con sus propios directivos y familiares. La presión de mantener un imperio lo estaba transformando en un líder duro, casi inflexible. En 1929, el mundo se derrumbó con la Gran Depresión. Bancos quebraban, millones perdían sus empleos y las calles se llenaban de desesperanza. La industria automotriz también sufrió, y Ford no fue la excepción. Aunque resistió más que otros fabricantes, la crisis lo obligó a replantearse estrategias y soportar huelgas y protestas en sus fábricas. El sueño que parecía invencible se enfrentaba ahora a la realidad más dura, la fragilidad de la economía global. Con el paso de los años, Ford encontró la manera de adaptarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, su compañía fabricó aviones, tanques y vehículos militares para apoyar el esfuerzo bélico. Aquella transformación industrial le devolvió protagonismo y aseguró su lugar en la historia. Aun con sus contradicciones, Henry Ford demostraba una vez más su capacidad para reinventarse frente a los desafíos más grandes. Con el paso de los años, Ford fue cediendo lentamente el control a su hijo Edsel y luego a su nieto, Henry Ford II. Su salud comenzó a deteriorarse y la figura que había revolucionado la industria se volvió más silenciosa. Murió en 1947, dejando tras de sí un legado gigantesco. Lo que empezó como el sueño de un joven granjero de Michigan se convirtió en una de las empresas más influyentes del planeta. Hoy, más de un siglo después, el nombre Ford sigue rodando en millones de autos alrededor del mundo. Pero su legado va más allá de los motores. Transformó el trabajo, la producción y la movilidad humana. Henry Ford probó que una idea, sostenida con fe inquebrantable y trabajo constante,
podía cambiar la vida de millones. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de cómo un sueño puede encender una revolución. Su vida nos recuerda que no importa cuántas veces falles, lo importante es tener la convicción de seguir adelante.